se titula Espiritualidad Cristiana y es muy bonita, súper bonita, me está encantando, porque es como el Dios Todopoderoso, grande, tan maravilloso, cómo se acerca al hombre, cómo redime al hombre, ¿no? Cómo lo busca, cómo tiene en cuenta, hoy en día tiene en cuenta a toda la humanidad, a todo el mundo, este mundo que está roto, que está caído, que está lleno de pecado, de maldad, pero Dios sigue amando este mundo y sigue moviéndose en este mundo, aunque es un mundo que se va a acabar, porque es un mundo que tiene fecha de fin, porque no va a existir eternamente. Sin embargo, el Señor sigue revelándose a este mundo. Podéis empezar a buscar en vuestras Biblias, mientras hago esta introducción, en Lucas 5, del versículo 17 al 26. Perdón. Entonces, bueno, yo he escogido lo que os voy a comentar esta tarde, este mensaje es como parte de la asignatura. Tengo que hacer una parte práctica y mi mentor, Rubén Darío, por tercer año, pues como mi compañera de estudios me abandonó este año, pues tiene que evaluar la parte práctica, ¿no? Aunque todos los días tenemos esta parte teórica, pero bueno. Entonces, es la parte práctica. Vale. Quiero que tengáis en cuenta, antes de leer la palabra, que lo que estamos haciendo, lo que yo estoy estudiando y lo que vosotros también hacéis cuando leéis la palabra de Dios, es un proceso de formación espiritual. Nos seguimos formando, nos tenemos que formar para que la palabra de Dios forme parte de nuestro quehacer diario, porque se nos olvida que todos los días tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que tener ese tiempo con Dios. Y en esta asignatura, ¿os acordáis que lo comenté hace unos domingos? Os hablé de una de las tareas, que es el devocional que tenemos que hacer sobre el libro de los Salmos. Cada semana leemos 13 salmos, vamos escribiendo. Yo os digo como yo lo hago, tengo mi cuaderno, voy escribiendo, si los leo de 3 en 3 o como quiera leerlos, voy anotando lo que me va tocando a mi vida y luego al profesor le mandamos. Ahora ya no es de todos, es de uno en concreto, pero que os sigo animando a que como devocional, porque además los salmos son súper sencillos, o sea, llegan al corazón, te ayudan a conectar con Dios y de hecho muchos salmos los podemos orar, o sea, estamos leyéndolo y podemos expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Entonces os animo a que lo hagáis. Vale, entonces, esta palabra del Señor que tenemos que tener en nosotros como nuestro quehacer diario, ¿no? Que se implante en nosotros, tiene que ser como una especie de columna vertebral para que nos sostenga, de modo que el Señor obre en cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces ahora sí que vamos a leer ya la palabra de Dios. Hemos dicho que es Lucas 5, 17, 26. Seguramente conoceréis todos bien. La tenéis ya, ¿verdad? Vamos a empezar a leer. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones?
¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Bien, es un pasaje que a mí, bueno, es que me gustan todos, claro. Bien, entonces, vamos a ver. Hemos leído la palabra de Dios ahora en este momento. La vamos a estudiar, ¿no? Vamos a hablar de ella. Estamos en ese proceso de formación para que nos transforme, porque lo que quiere el Señor es que su palabra, Él nos transforme integralmente, todo mi ser, que me transforme, ¿no? Completamente a cada uno de nosotros. Siempre, acordaros, siempre bajo el modelo del Señor Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Pues Jesús estaba enseñando si vamos al Evangelio de Marcos, en Capernaum. Capernaum era una ciudad para las tropas romanas muy importante, porque allí además se cruzaban varios caminos y allí pues venían comerciantes de Egipto, de Mesopotamia, y era una ciudad con una gran fuerza social. Bueno, estaba muy bien, era muy próspera, ¿no? Y entonces resulta que Jesús está enseñando allí, y la gente, cuando oye que Él va a enseñar a esa casa, pues viene de todos los alrededores, de las aldeas, de Judea, de Galilea, de Jerusalén, y se ponen allí a escuchar. Y los primeros fueron los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos, que se acercaron de todos aquellos lugares y se fueron allí. Además, es curiosa, dice la palabra, y estaban sentados todos escuchando lo que el Señor Jesús iba a decir. Y al mismo tiempo, muchas personas que querían oír hablar al Señor Jesús también querían recibir sanidad para sus cuerpos, querían milagros. Total, imaginaros la gran multitud de gente que había allí, ¿no? Todos los que estaban en aquella casa. Entonces, resulta que seguimos leyendo la palabra, y además nos dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces estaban todos allí, y sucede, dice la palabra, que unos hombres traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico. No sabemos el tiempo que llevaría paralítico, ni cómo era su situación, ni cómo estaba, a lo mejor lleno de llagas y de heridas, a lo mejor es que ni siquiera olía bien, cómo estaría ese hombre. Pero dice que unos hombres, que si vamos a Marcos 2, nos dice que eran 4 hombres, que eran 4 hombres, 4 hombres que tenían que ser muy especiales para llevar a este hombre en la camilla para ponerlo delante del Señor. Resulta que con toda la multitud de gente que había allí era imposible acercarlo al Señor Jesús. Y en aquel tiempo las casas que estaban hechas de piedra y tenían por fuera una escalera para acceder a los tejados, que eran planos, y estaban hechos de paja y de barro. Bueno, de modo que a estos hombres se les ocurre romper un trozo de techo y bajar en la camilla a este paralítico, a este enfermo, ¿no? Como nos dice la palabra. Y justo lo bajan y lo ponen allí en medio de la gente y delante de Jesús. Calcularon, ellos tienen que tener ahí sus cosas bien pensadas para que todo saliese bien. Y el Señor dice, al ver la fe de ellos, la fe de los amigos, porque a veces estamos pensando en la fe del paralítico. No, es la fe de los amigos. Fijaros cómo actuaron, que al Señor le dejó maravillado y le
llegó a perdonar los pecados, ¿no? Ante un hecho que era prácticamente casi súper difícil, imposible, acceder a Jesús con la camilla, ¿no? Pues estos hombres siguieron adelante, siguieron actuando. Tenían un propósito, tenían una idea, querían ayudar a su amigo, que realizaron una acción. Entonces lo llevaron allí. Bien, resulta que la acción de estos hombres, el hecho que hicieron, ellos tenían que estar convencidos y seguros de que Jesús iba a sanar a su amigo, porque ellos siguieron adelante. Todos los obstáculos los pasaron por llevar a su amigo a Jesús para ser sanado. Estaban, pero súper seguros. Entonces, las acciones siempre, y aquí, bueno, como tengo que hablar también de la asignatura, voy a mezclar un poquito aquí, espero que no resulte así un poco difícil la expresión. Bueno, las acciones, nos dicen, siempre surgen de la interacción de los factores universales de la vida humana. Es decir, ¿os acordáis? Cuando el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Entonces el Señor nos creó con un cuerpo físico, un espíritu donde Él puso el aliento de vida y un alma. Entonces, todos esos factores tienen que interactuar entre ellos para llegar a poder hacer las cosas. Entonces, porque dicen los estudiosos, dicen que la acción nunca procede del solo movimiento de la voluntad. No va sola la voluntad actuando. No me voy a meter ahí porque sería liarlo todo mucho, pero tiene que haber más cosas. Entonces, pensad, ¿qué había en estos hombres? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? Tenían que haber escuchado hablar del Señor Jesús, de sus cosas, para hacer lo que hicieron, ¿no? No los perdemos de vista, estos 4 hombres, porque dice en el libro que tenemos de texto, dice Dallas Willard, el libro se titula Renueva tu corazón. Es un libro muy bonito, yo os lo recomiendo para que lo leáis en plan libro para informaros sobre cómo es el ser humano, porque está súper bien. Entonces dice que cuando miramos de cerca la totalidad de la persona, descubrimos que existen 6 aspectos fundamentales en nuestras vidas como individuos y que son inseparables en cualquier ser humano. Y todas ellas, interactuando juntos, es lo que forma la naturaleza humana, porque estamos pensando en estos hombres. Entonces, nos dicen que estas dimensiones, que ahora vamos a hablar de ellas, que dice este señor, pues tienen que estar adecuadamente alineadas con Dios y con lo que es bueno. Porque entonces, y ahí podemos ir a Mateo 12:33, vamos a leer, a ver, Mateo 12:33, lo tenéis ya. Dice, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Bueno, pues dice que estas dimensiones adecuadamente alineadas con Dios, entonces van a producir buenos frutos porque vienen del árbol bueno. Mientras que las dimensiones que no están alineadas con Dios van a producir inevitablemente frutos malos porque vienen del árbol malo. ¿Cuáles son estas acciones, estas dimensiones, estos aspectos humanos? Pues aquí lo desarrolla de tal manera, diciendo que nosotros tenemos nuestro pensamiento, teniendo en cuenta que en nuestro pensamiento tenemos imágenes, conceptos, juicios, conclusiones, que están los sentimientos. Ay, gracias, David. Los sentimientos con las sensaciones y las emociones,
la elección, que forma parte de mi voluntad y mi decisión, mi cuerpo físico, que es con lo que yo me relaciono con el mundo físico y social, el contexto social, que también tiene su importancia, porque es donde yo ahí tengo mis relaciones personales, y el alma, que es donde se integran todos estos elementos, para llegar a ser una persona. Bien. Entonces, el ideal espiritual es que todas estas partes que hemos estado nombrando ahora estén organizadas de tal manera que estén arraigadas en Dios, para que Dios nos restaure, nos sustente y obre en nosotros. Bueno, entonces, todo esto nos lleva a pensar que estos hombres, que no los perdemos de vista, estos hombres con todas esas características que formaban parte de cada uno de ellos como de nosotros, entonces estos hombres, esa acción que hicieron, les llevó a un resultado, o fue más bien, la acción fue hecha por una cosa, o sea, por algo que ellos sentían, porque dentro de ellos tenían que tener el amor a Dios con todo el corazón, con el alma, con las fuerzas, y al prójimo, que era su amigo. Y ahí si podemos ir a... Bueno, no lo he apuntado. ¿Os acordáis del versículo que dice que amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, y al prójimo? Es un mandato, el mandato del Señor. Y al prójimo. Estos hombres tenían que amar al prójimo, que era su amigo, ¿no? Entonces, nuestra vida tiene que estar sujeta a Dios. Y la vida que está sujeta a Dios tiene un orden. De todo esto que hemos hablado de pensamientos, sentimientos, todo esto, resulta que con el Señor esto tiene un orden, que es el espíritu, es la mente, teniendo en cuenta que dentro de mi mente voy a meter pensamientos y sentimientos, el alma y el cuerpo. De modo que el cuerpo sirve al alma, el alma a la mente y la mente al espíritu y el espíritu a Dios, ¿no? Entonces, primero el paralítico hemos leído aquí que el Señor Jesús, ante la fe de ellos, primero le perdonó los pecados, luego más adelante los sanó. No vamos a entrar en el porqué de esto, porque tiene un porqué. Primero le perdonó pecados y luego los sanó, porque estaban allí los fariseos, todos allí, eso, y bueno, va por otro lado. Entonces yo quiero centrarme en estos hombres, ¿no? Entonces, Jesús impresionado por la fe de estos hombres. Y quiero que penséis cada uno en nuestra fe, Porque resulta que la fe de estos hombres, fijaros, que hizo que Jesús sanara al paralítico. Y es que nuestra fe afecta a todos los demás que nos rodean, porque actuamos, hablamos, expresamos nuestro amor, todo eso le impacta, le toca a la gente. Entonces tenemos que estar atentos a lo que nos rodea, a las oportunidades que tenemos para llevar a Cristo, pues, a quien esté, a quien podamos hacerlo. Entonces vemos el poder también que tiene la intercesión. Bueno, entonces resulta que allí estaban todos sobrecogidos, asombrados de que el Señor había... ellos yo creo que se centraron más en la sanidad de este hombre, que se levantó cuando el Señor le dijo levántate, se levantó al instante y glorificó, alabó al Señor. Entonces, yo quiero que aquí cada uno de nosotros, o sea, examine cómo está su fe.
Porque si nos fijamos en estos 4 hombres, los 4 coincidieron en lo mismo, estaban de acuerdo, trabajaron juntos, se esforzaron, saltaron los obstáculos, todos los 4. Y a mí eso me lleva a pensar en nosotros como iglesia. Si yo estoy unida, o sea, de tal manera no sé, puedo tener una buena relación con 2, 3 personas, no sé, 4, o sea, si yo en la iglesia tengo esa unión con mis hermanos en la oración, en lo que yo le estoy pidiendo al Señor, en lo que estoy haciendo, yo quiero que el Señor se maraville también y el Señor actúe, porque el Señor va a honrar la fe de cada uno. Y esto me tocó un montón pensando en la oración, porque si yo me pongo de acuerdo y oro de tal manera, ¿cómo tiene que estar mi corazón? ¿Cómo tengo que estar yo con el Señor? Para que el Señor diga, ¡ah! Bueno, me maravilla a mí, la gente que está aquí, porque es que no he visto semejante fe y yo hago. Y el Señor hace. Lo mismo que esos hombres se esforzaron y trabajaron como trabajaron, así tenemos que hacerlo nosotros también. Esforzarnos de esa manera. Porque la acción de esos hombres les llevó a una consecuencia impresionante, que fue perdonarle los pecados y sanarlo. Nosotros como iglesia, como congregación, como personas que tenemos al Señor Jesús, tenemos que estar así por dentro, o sea, tener esa fe, esa seguridad, esa convicción, porque ellos no sabían nada de lo que iba a pasar, ni nosotros muchas veces, pero sí confiamos en el Señor. Entonces, no me quiero yo extender mucho, lo que quiero que os quede bien ahí en vuestro corazón es la unión, cómo debemos de estar unidos delante del Señor, para que Él vea. Porque aquí, cuando acaba de hablar de toda la gente que estaba allí viendo lo que ellos vieron, todos, aunque estaban llenos de temor, pero era un temor reverente, de impresión de lo que vieron, todos dijeron, hoy hemos visto maravillas. Y yo quiero que nosotros veamos las maravillas del Señor. Entonces, manos a la obra, chicos. Hay que trabajar, hay que esforzarse, como hicieron estos hombres. Fijaros, ¿os imagináis de repente aquí que se oiga un ruido y se caigan aquí las cosas y bajen por ahí? O sea, tenemos que impresionar, entre comillas, al Señor. Y eso implica poner de mi parte, esforzarme, amar al prójimo, trabajar. Porque yo quiero que cuando nos vean, cuando estemos, la gente diga, y nosotros mismos podamos decir, hoy hemos visto maravillas. Bueno, pues que el Señor os bendiga, que eso es lo que quería transmitiros.